Existe un instante, una decisión instantánea y silenciosa que uno toma al ser atacado, acusado, cuando se cuestionan la propia valía, el carácter y las intenciones. En ese momento la persona promedio hace lo que le han enseñado, se defiende. No quise decir eso. No era lo que quería decir. Me malinterpretaste. Lo juro, esa no soy yo. Suena noble, razonable, justo. Pero para Machiavelli es el momento en que lo pierdes todo. Porque en cuanto te defiendes, admites ser lo suficientemente débil como para tener que hacerlo. Y en los juegos de poder, la percepción lo es todo. Si te ven flaquear, no ven a una víctima, ven sangre. Esta es la ley inexorable que Machiavelli fue el primero en comprender. Quien se defiende se humilla a sí mismo. Quien no lo hace, obliga al mundo a defenderlo. Que quede claro, defenderse rara vez convence a alguien. Simplemente traslada el poder a otro nivel. Porque al justificar tus acciones, entras en su territorio. Aceptas su versión de los hechos. Sin darte cuenta, reconoces que tienes derecho a cuestionarme. Y en cuanto lo tienen, controlan la narrativa. Incluso si tienes razón, pareces culpable, porque solo los débiles se apresuran a explicarse. Los fuertes, en cambio, hacen que el silencio sea angustioso. Dejan la acusación sin comentar, porque saben que esa es la verdadera jugada. Convierte la acusación en un espejo. Haz que dude de sí misma. Haz que parezca excesivamente emocional. Haz que parezca obsesiva, amarga, inestable. Porque quien habla primero suele perder el control del contexto. Y Machiavelli lo sabía. Quien controla el contexto controla el resultado. La mayoría de la gente se defiende porque quiere ser comprendida. Creen que si explican, aclaran y repiten lo suficiente tendrán razón. Pero esta creencia proviene de una debilidad emocional, no de una estrategia. No buscan claridad, sino control. La claridad es para la terapia. El control es poder, y el poder no se obtiene siendo comprendido. Surge de ser temido, respetado e intocable. Así que si alguien te llama arrogante, frío, egoísta o manipulador, e inmediatamente respondes, no lo entiendes. Ya has perdido, porque ahora solo estás reaccionando. Ahora estás demostrando que te importa. Ahora estás eludiendo tu responsabilidad. Y al hacerlo, renuncias a lo más maquiavélico que posees, tu aura de misterio. Piensa en las personas más influyentes que hayas conocido. No las más ruidosas, ni las más populares. Aquellas que usaban el silencio como arma. Aquellas cuya sola mirada te hacía dudar de ti mismo. Aquellas que ni se inmutaban ante un ataque. Machiavelli te diría esto: quien explica se somete. Quien guarda silencio obliga a los demás a sacar conclusiones. Y a menudo lo sobreestiman. Así es como funciona el juego. Si no reaccionas, se sienten incómodos. Empiezan a dudar de sus propias palabras, buscan aprobación y no la encuentran. De repente, su poder disminuye mientras que el tuyo aumenta. Porque has hecho lo único que ninguna persona emocional puede soportar. Los has hecho hablar consigo mismos. Y así es como se invierte la dinámica de poder. Silencias su acusación con el eco de su propia debilidad. Profundicemos. Entras. En una habitación, alguien te lanza una puya sutil o directa, quizás una puya a tu éxito, a tu actitud, a tu pasado. Todos se giran para ver qué vas a decir y observan tu reacción. No digas nada. Ni defensa, ni represalia, ni sonrisa burlona, solo calma. Un silencio absoluto. En ese momento eres invulnerable, porque todos en la sala se preguntan, ¿por qué no reaccionó? ¿Sabe algo que nosotros ignoramos? ¿Se cree superior a estas cosas? ¿Acaso este ataque lo ha fortalecido? Has trastocado por completo el orden social, porque la gente no presta atención a la acusación en sí, sino a tu reacción. Y el silencio, cuando se expresa con presencia, habla más fuerte que cualquier justificación. Machiavelli lo sabía. Estudió no solo política, sino también psicología. Y comprendió algo mejor que nadie. El poder no reside en lo que dices, sino en lo que la gente cree que podrías decir, pero no dices. Y ahora la jugada más fría de todas. A veces no basta con ignorar la acusación. Hay que darle la vuelta. Si alguien te llama manipulador, sonríe.
Ignóralo y pregúntale si tú también lo ves así. No a la defensiva, no disculpándote, simplemente con calma y serenidad. ¿Y qué sucede? Entran en pánico porque esperaban una discusión. Querían verte incómodo. En cambio, se están perjudicando a sí mismos. Entonces llega la culpa. Se preguntan si se han excedido, si han hecho el ridículo, si ahora parecen inseguros. ¿Y sabes qué? Eso es justo lo que hacen. Les has transferido toda su energía y los has agobiado con ella, sin mover un dedo. Llega un momento en que el silencio se vuelve insoportable. No para ti, sino para la persona que esperaba una reacción. Entonces la situación se invierte. Creían ser los acusadores. Ahora quedan al descubierto como los que buscan protagonismo. Y tú, ahora eres mucho más poderoso que inocente. Te has vuelto intocable. Machiavelli comprendió algo que la mayoría jamás entenderá. Las palabras no están hechas para iluminar la verdad, sino para oscurecerla. Y cuando alguien te ataca, sutil o directamente, quiere que luches contra la confusión. Quiere abrumarte con explicaciones emocionales, porque cuanto más expliques, más inseguro parecerás. Así que déjalos llenar el silencio. ¿Y qué pasa? Exageran, se repiten. Parecen desesperados, emocionales, inestables. No dijiste nada, pero ahora los están juzgando porque la multitud no escucha. Observan quién está tranquilo y quién está nervioso. Eso es poder social, y no proviene de tener razón, sino de ser inexpugnable. Imagina que estás en una reunión de negocios. Alguien te socava sutilmente, diciendo, no estoy seguro de que esta estrategia esté bien pensada. O quizás siempre tiene estas ideas audaces. Buscan provocar una reacción. Quieren que la gente se sume a la moda. ¿Qué hace la mayoría? Se inclinan hacia adelante, explican, demuestran, aclaran, se ponen nerviosos. Se nota en el ambiente. Pero el hombre de Mabelian se reclina. Espera, incluso puede que esté sonriendo. Y cuando habla, no es una defensa, sino una táctica de distracción. A ver, cuéntanos tu estrategia. Ahora el agresor tiene que actuar y el ambiente cambia. De repente se siente juzgado. Está bajo presión. Porque el silencio de la persona segura de sí misma es una acusación tácita. Hace que la gente se sienta inferior, sin tener que hacer nada para provocarlo. En las relaciones románticas o personales, esto es aún más peligroso. Imagina que tu pareja te dice que ya no te quiere. La mayoría de la gente entraría en pánico. Ofrecería explicaciones, intentaría calmar los ánimos y se defendería, confirmando así su estado emocional. El enfoque de Machiavelli es diferente. No niegas la acusación. No disputes. Permites que la gravedad de la acusación cale hondo. Observas cómo su propio drama resuena en la habitación. Entonces respondes con calma. Yo no lo veo así. Breve, conciso, sin explicaciones ni justificaciones. Ahora están inquietos. Cuestionan su propio tono. Se preguntan si reaccionaron de forma exagerada. Porque en ese momento tú controlaste lo más importante, el ritmo emocional. Quien marca el ritmo marca las reglas. Hay una táctica más profunda detrás de esto y mucho más despiadada. No te quedes callado cuando te acusen. Desaparece. Si alguien te insulta, no respondas. No reacciones. Ignora a la persona, pero tampoco la bloquees. Deja que tu ausencia actúe como un espejo. Deja que se queden sumidos en el silencio de la indiferencia. Esto afecta a las personas de dos maneras. Se dan cuenta de que ni siquiera merecían una respuesta. Empiezan a perderse en sus propios pensamientos, y esto suele hacerles perder la compostura. ¿Por qué? Porque la persona promedio necesita validación emocional. Incluso en situaciones de conflicto, si se les niega, se debilitan. Quedan atrapados en una espiral de inseguridad. Publican aún más. Hablan con los demás, intentan provocar una reacción. Y con cada nuevo intento, parecen más débiles, más obsesivos, más impredecibles. Mientras tanto, tú permaneces completamente impasible. Y es precisamente entonces cuando ganas. No porque hayas demostrado nada, sino porque se han destruido a sí mismos para obtener una reacción tuya. Ahora la cosa se pone realmente astuta. En lugar de defenderte cuando te atacan, haz que su acusación parezca una señal de debilidad. Alguien te llama arrogante,
Es curioso cómo la seguridad en uno mismo incomoda a tanta gente. Alguien te acusa de manipulador. Solo quienes son inflexibles dicen eso. Alguien te llama deshonesto. Todo el mundo lo dice cuando no consigue lo que quiere. No te limites a rechazar la acusación. Conviértela en una muestra de su inseguridad. Y ahora son ellos quienes se defienden desesperadamente. Esto no es un simple giro inesperado. Es una poderosa llave de judo. Has canalizado su propia fuerza emocional y los has llevado a su colapso público. Machiavelli lo llamaría un giro del destino. No te enfrentes a la espada con el escudo. Haz que el atacante caiga sobre su propia hoja. El mundo te enseña a defender tu reputación, a justificarte, a limpiar tu nombre. Pero Machiavelli vio la trampa. Sabía que te conviertes en culpable en cuanto intentas demostrar tu inocencia. Un verdadero estratega, por lo tanto, jamás recurre a ese juego. En cambio, se muestra demasiado sereno para alterarse, demasiado digno para preocuparse y demasiado seguro de su posición como para tener que dar explicaciones. Y poco a poco, quienes intentan derribarlo se muestran inestables, reactivos, envidiosos y débiles. Porque cuanto más lo defiendes, más necesario parece. Pero cuanto más lo ignoras, más peligroso te consideran. Y es precisamente de esta suposición de donde surge el poder. La mayoría cree que el poder implica tener que demostrar la valía. Quieres demostrar que tienes razón, que no eres como te pintan. Quieres demostrar que eres mejor de lo que creen. Pero Machiavelli se reiría de eso, porque en cuanto intentas demostrar algo, ya estás validando el juicio del otro. Y cuando le das esa validación a alguien, le das tu poder. Imagina que estás en un grupo, socializando, cenando o en una reunión. Alguien hace un comentario sarcástico en público. Tú siempre actúas como si lo supieras todo. Siempre es así. La modestia no es lo tuyo. ¿Qué hace la mayoría? Se tensan. Intentan restarle importancia con una risa. O peor aún, responden con una explicación para calmar los ánimos, creyendo que así salvan las apariencias, pero en realidad solo están confirmando que se ha dado en el blanco. Ahora todos están pendientes de la defensa, y eso por sí solo valida el golpe inicial. Así reacciona el machiaveliano. Hace una pausa. Permanece en silencio durante 2 segundos. Observa la sala, no con agresividad, sino con discreta diversión. Entonces, y solo si es necesario, pronuncia algo tranquilo, preciso y desdeñoso. Hoy pareces sensible, tienes una opinión interesante o nada en absoluto. Solo una mirada fija y prolongada. Lo que sucede después es predecible. El agresor se mueve, se inquieta, busca apoyo, intenta explicar su broma. Siente cómo la tensión del ambiente se transmite a él porque tu falta de reacción ha comunicado algo a la sala con más claridad que cualquier palabra. No eres tú quien está siendo juzgado, sino ellos. En el ámbito digital, la situación se intensifica aún más. Comentarios, publicaciones, denuncias públicas, mensajes directos, gente que intenta provocarte para que reacciones. Esta es la verdad que Machiavelli te inculcaría. Ante la opinión pública, el silencio equivale a culpabilidad, a menos que tu silencio inspire temor. Así pues, esta es la táctica. Si te atacan en línea, no te defiendas. No des explicaciones. Distorsiona los hechos. No respondas a la acusación. Redirige la energía hacia ellos. Por ejemplo, si alguien te dice que eres tóxico o manipulador, en lugar de publicar una defensa lastimera o una larga explicación, escribe: la gente siempre te llama peligroso cuando no puede controlarte. ¿Qué acaba de pasar? No te defendiste. Reinterpretaste la acusación como una maniobra de poder. Ahora parecen resentidos, pareces impasible. Y la gente empieza a preguntarse quién tiene realmente el control. Esto no es minimizar los daños. Esto es manipular la opinión pública. Vayamos un paso más allá. En lugar de defenderte, tienes 3 opciones. El silencio, la reacción habitual, fría y eficaz, deja al oponente vulnerable. La distracción, reformular la historia sin abordar la crítica. Los ataques precisos, verdades cortas y contundentes que zanjan la discusión de inmediato. Ejemplos: alguien dice, eres engreído. Respondes, la confianza incomoda a las personas inseguras. El oponente dice,
eres deshonesto. Respondes, no te debo autenticidad. Te preguntan, ¿te crees superior a los demás? Respondes, no, simplemente pienso diferente. No son mecanismos de defensa, sino declaraciones de estatus. No dicen, soy inocente, sino, no puedes hacerme daño. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. Machiavelli nunca ruega que lo vean como bueno. Desafía a la gente a que lo vean como malvado, y esto solo aumenta su seguridad en sí mismo. Cuando uno se niega a defenderse, algo extraño sucede con los enemigos. Pierden la compostura porque esperaban una pelea y en cambio atacan al aire. La situación se agrava. Se vuelven cada vez más violentos. Se vuelven cada vez más dramáticos. Revelan cada vez más su inseguridad. Y cuanto más lo hacen, más prestigio tienes ante los demás. ¿Por qué? Porque los has llevado a su propia ruina. Y ese es el objetivo final de Machiavelli. No destruyes a tus enemigos. Dejas que su obsesión contigo los destruya. Crees que ser incomprendido es peligroso, pero ser predecible es mucho peor. Una persona incomprendida irradia misterio. Una persona predecible es fácilmente manipulable. Quienes intentan constantemente aclarar las cosas son vistos como desesperados. Quienes permanecen impasibles, aunque incomprendidos, son temidos. Machiavelli lo sabía. Es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Pero aún más importante es desconcertar que predecible. Porque una persona desconcertada es cautelosa. Te observa, no actúa precipitadamente. Y eso significa que tienes la sartén por el mango. Rompamos con la última ilusión. No necesitas una buena reputación para ganar, necesitas una sólida. Se espera que un hombre con buena reputación sea honesto, amable y de trato fácil. El hombre de buena reputación no es popular entre todos. No todos confían en él, pero nadie se atreve a desafiarlo a la ligera. Eso es lo que sucede cuando uno nunca se defiende. Tu reputación ya no depende de lo que la gente cree, sino de lo que temen después. Así es como se cambia el equilibrio de poder. Dejas de luchar por el reconocimiento. En cambio, creas un aura que genera recelo, porque incluso tu silencio se interpreta como una decisión, y cada omisión se convierte en una acción a sus ojos. El nivel más elevado no es el silencio, sino el aura, una presencia tan serena, tan segura de sí misma, tan alejada de las trivialidades, que las acusaciones se desvanecen antes incluso de surgir. Y eso no proviene de la falta de sentimientos, sino de una serenidad consciente. Porque en cuanto te acostumbras a no defenderte, a no dar explicaciones, a no buscar aprobación, cruzas una línea donde tu propia existencia se convierte en defensa. Y entonces el poder se vuelve natural. Piensa en las pocas personas que conoces que nunca se explican. No escriben largas diatribas, no corrigen los hechos, no debaten con los críticos, y sin embargo son más respetados. ¿Por qué? Porque el silencio ante las acusaciones engendra mitos, invita a la interpretación, y la mente humana, cuando no recibe explicación, llena el vacío con poder. La gente supone que uno debe ser peligroso. Tienes que saber algo que ellos ignoran. Tienes que tener tanta seguridad en ti mismo que ni siquiera te inmutes ante los desafíos. Y es precisamente esta suposición la que hace que la gente te siga. A Machiavelli no le importaba ser bueno, le importaba mantener el control. Y quienes nunca se defienden siempre controlan la percepción pública, incluso rodeados de mentiras. Aquí radica la paradoja. Cuanto más te explicas, más solo pareces. Porque nadie ve la necesidad de intervenir si ya te estás defendiendo. Pero si permaneces tranquilo, en silencio, impasible, la gente de repente siente la necesidad de defenderte. Dicen que fue inapropiado. No se lo merecía. ¿Por qué lo sigues? Ni siquiera ha reaccionado y tú no cedes. De repente se han convertido en tu escudo. ¿Y qué mejor que defenderte tú solo y dejar que otros lo hagan por ti sin pedirlo? Esa es la táctica de Machiavelli. Deja que la multitud hable por ti mientras tú te elevas por encima del ruido. Ahora no solo te ganas el respeto, sino que te conviertes en una figura destacada. Esto no sucede de la noche a la mañana. Se construye poco a poco, como una fortaleza, actuando con moderación,
optando por la calma en lugar de la reacción, sin explicar jamás más de lo estrictamente necesario. Empieza por aquí. Jamás corrijas insultos que claramente buscan provocar. Deja que hablen por sí solos. Deja que resuenen. Tu silencio indica que ni siquiera te percataste del insulto. Responde a los ataques indirectos con una calma desconcertante, no con agresividad. ¿Tú también lo ves así? A preguntas con total serenidad. Esto reduce el impacto emocional del ataque. Usa frases cortas para concluir en lugar de frases hechas a la defensiva. Entendido, de acuerdo. Piensa lo que quieras. El tiempo lo dirá. Cada paso cierra la puerta. No invita a seguir hablando. Da por terminada la escena. Observa tus expresiones faciales, tu postura, tu mirada. El machale nunca se inmuta. Nunca se inmuta, nunca se tensa. El silencio es su escudo. Y cuanto más silencioso estés cuando otros pierden el control, más crece tu poder, silenciosa y sutilmente. Cuando la gente no sabe cómo provocarte, te teme porque te vuelves impredecible, no impulsivo, sino inescrutable. Un espejo que refleja su propia inestabilidad. Machiavelli diría, la persona más peligrosa no es la que ataca primero, sino la que nunca tiene que hacerlo. Llegará un punto en que los ataques cesarán, no porque los hayas repelido, sino porque la gente sabe que va a perder incluso antes de empezar. Tu presencia dice, no estoy a la defensiva. Dejo que otros se autodestruyan mientras intentan alcanzarme. Hay una diferencia entre fuerza e inmunidad. La fuerza aún se estremece, aún reacciona, aún se emociona incluso al defenderse. La inmunidad, en cambio, ni siquiera registra el golpe. Ese es el ideal maquiaveliano. No ganas la batalla. Al no tener que responder a un conflicto, lo pones fin antes de que siquiera empiece. Porque cuando dejas de defenderte, la gente ya no te ve como alguien que necesita ser juzgado. Ya no estás a su nivel. Te has librado del juicio público. Y el único juicio que importa es el tuyo. De ahora en adelante, ya no vives a la defensiva. Vives en la definición. Tú controlas tu imagen. Tú controlas tu tono de voz. Tú controlas tu silencio. Y la gente lo percibe. Perciben la seguridad en tu mirada, la calma en tu postura, el peligro en tu quietud. Ya no te resistes, lideras, y entonces la atmósfera en la sala cambia. Los oyentes hablan menos, tus enemigos enmudecen, tu nombre pesa, no porque hayas luchado por él, sino porque nunca lo explicaste. No defenderte jamás no significa no hablar nunca. Significa hablar solo cuando cambia el equilibrio de poder. Cuando hables, debe sentirse como una acción, no como una reacción. Porque cada vez que no te explicas, cada vez que te quedas quieto mientras el mundo sigue girando, te conviertes en lo único que no pueden controlar.